Para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Es lunes de Para Opinar y con enorme gusto tengo el gusto de compartir este espacio de análisis y de debate con Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias allá en Coahuila, Juan María Naveja, analista y colaborador de Mega Noticias TVC, y Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Vámonos con los temas. Hoy arrancamos especialmente con el tema de la salud y no necesariamente por la comparecencia del subsecretario de Salud y del director de la COFEPRIS, una comparecencia agitada, llena de situaciones interesantes que ya estaremos hablando de ello. A ver las situaciones idóneas para una comparecencia, de acuerdo a lo que dicen allá en senadores, pero por lo pronto también tiene que ver mucho con el robo de medicamento, este robo, fuera de toda lógica, con muchas aristas oscuras, grises, fantasmagóricas, en donde no podemos entender, al menos yo, no sé ustedes, cómo es posible que se roben más de 35,000 medicamentos específicamente para el cáncer para los niños. Inicio contigo, Raúl. Muy buenas tardes. Hola Paco, ¿cómo estás? Víctor, qué gusto saludarte. Juan María, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, a ver, tienes toda la razón. Este hecho ha sido pues muy oscuro, sobre todo como se dio a conocer. Primero los padres de familia se enteraron del robo de estos pues, tratamientos oncológicos tan necesarios, tan importantes para la población que sufre de este mal. Y la respuesta, o sea, ¿por qué le quitaron de alguna forma algunas de las palabras que de alguna forma sería para clarificar este tema? Sí, me parece que es un tema que desafortunado dentro de toda esta desgracia de la pandemia, de la falta de medicamentos oncológicos y de este robo extraño que, de acuerdo a lo que se ha documentado, es un medicamento que fue importado de Argentina, si no me equivoco, y que estaba en un laboratorio privado de los que han sido satanizados por parte del actual gobierno y que se encargaría de la distribución, según entendemos. O sea, falta mucha claridad, Paco, para poder entender este tipo de robo. Incluso hay mucha suspicacia sobre si realmente ocurrió, si fue un robo intencional. ¿Quién se roba 37,000 dosis de medicamento oncológico? Sí, y claro, en medio de esta falta de medicamentos me parece un tema muy importante. Sin embargo, como bien dices, sin claridad. Dijo el presidente esta mañana, muy raro, y sí, lo suscribimos igual, muy raro. Dices tú y te preguntas, y vamos, es importante tu pregunta, ¿quién se roba 35,000? No, hombre, imagínate eso en el mercado negro. Imagínate lo que cuesta en un momento tan crítico en el que el desabasto de medicamentos, especialmente ese medicamento, es potencialmente una bolsa millonaria. Víctor Hugo. Sí, no tenemos muchos datos en relación a esto, pero sí podemos, digamos, especular qué podría haber. Y a mí, en base a lo que he aprendido con todo este problema de las medicinas y de la manera como el gobierno federal mantiene una confrontación con los laboratorios, que aquí hay algo muy profundo y muy oscuro. Te digo por varias razones. La primera pregunta, ¿quién roba un medicamento de estas características y de una manera también tan especializada? Porque tengo entendido que fue todo un operativo que se llevó a cabo para robar, asaltar a los trabajadores, poner en marcha toda una célula ahí de camionetas, gente armada, gente que sabía lo que estaba haciendo, indudablemente, profesionales. Aquí detrás hay mucho oscuro. Yo preveo que hay la mano de laboratorios o la mano de expolíticos o la mano de, no sé, ve tú a saber, porque hay que recordar que este negocio hasta hace poco estuvo en manos de connotados políticos que tuvieron mucha fuerza del régimen anterior. O sea, sí estamos ante una situación delicada, pero también delicada la manera como se comportó la COFEPRIS, que solo 10 días después acusó el robo, cuando ya se había anunciado previamente. El robo se anunció por ahí del 5 de octubre y el 10 de octubre, 5 días después, se hizo oficial la denuncia de que se estaba robando. Hoy argumentan que fue todo el tiempo que transcurrió y que se estuvo con la Fiscalía y con las autoridades, pero no deja de ser sospechoso. En fin,
Todavía nos faltan muchos elementos para poder determinar qué hay detrás de esto, pero sí creo que hay una cola muy larga de intereses encontrados y de intereses aviesos e intereses poderosos. Sí, aquí lo más lamentable es que ese medicamento no va a llegar de nueva cuenta a quienes les surge tenerlo. Juan María. Bueno, pues no va a llegar nada más porque estaba programado para septiembre, octubre, noviembre, diciembre y hasta enero se suponía que llegaría los medicamentos. La verdad es que yo lo que veo, a diferencia de Víctor, es una bola de incapacidades, ineptitudes, corrupción, pero de ese gobierno. Ya tiene 2 años, por el amor de Dios. ¿Cuándo vamos a darles o a exigirles responsabilidad? Dice hoy el presidente por la mañana, dice, no quiero hablar porque voy a interrumpir. Pero si se pasó un mes con el tema de Lozoya, todos los días no había momento en que no hablara de un tema, y el de ahora sí le gustó para no dar más elementos que pudieran ser motivo de interrupción o injerencia de la investigación que estaba realizando. La verdad es que este tema de los medicamentos es el corolario, Paco, de un sector salud que ya venía mal, pero acabaron de arruinarlo. Tenemos un año escuchando de la falta de medicamentos. Tenemos un año escuchando pelear, agredir, denostar a los laboratorios nacionales, y no sabemos por qué razón, si se supone que ya todo estaba en manos del gobierno, ¿por qué una empresa privada los estaba controlando? Hay una serie de interrogantes, como decía Raúl, que uno no se las puede explicar, como decía también el mismo Víctor Hugo, todas estas preguntas que van vinculadas a la operación natural, normal de los medicamentos. Y lo que dice, hoy se lo dijo Mega Noticias, el líder, uno de los padres de niños con cáncer, lo decía claramente, pues que los consigan si quieren de otro planeta, pero nosotros necesitamos el medicamento y no nos convence lo que viene diciendo el gobierno con respecto a estos temas que se están mencionando. Y bueno, tú nos dices cuando platicamos de un subsecretario para el que, perdón por la expresión, ya nos dirás, porque estamos a toda madre, de veras. A ver, déjame mencionar, porque hace un momento dijiste tú la palabra ineptitud, y me llevó justamente a ese subsecretario, porque hoy en la audiencia, en la comparecencia que tuvo ante el Senado de la República, ante el comité, ante la comisión, perdón, salió de por atrás la senadora Marta Márquez y le portó 2 pancartas, y en las 2 se leía exceso de ineptitud, exceso de soberbia. Así querías que habláramos, me quedo Juan María. Pues mira, Paco, yo lo estuve escuchando y créeme que llegó un momento en que dije, ¿de qué está hablando este tipo? ¿De dónde está hablando este tipo? Así es. Oye, estamos en el 4º lugar de países con la peor gestión del COVID-19. Somos el primer país en el número de personal clínico muerto. Hoy tuvimos ya un caso de una persona con doble, eso puede ser accidental, la de persona que sufre tanto COVID como influenza. Eso puede ser accidental, eso tampoco hay que excedernos en eso. Pero el tipo dice que desde diciembre ya sabíamos, Paco, que desde diciembre ya se estaban tomando decisiones, y en febrero, que no tenga la desvergüenza de olvidar que en febrero se le vendieron a China todos los elementos que se necesitaban para poder enfrentar una pandemia. No, la verdad es que no se le puede tolerar. Mira, cuando tú hablas con los gobernadores, por lo menos la mitad de ellos vienen diciendo que se requiere un relevo en la subsecretaría, o si no en la subsecretaría, sí en el manejo del COVID-19. No hay gobernadores de los que han tenido que enfrentar las cosas, porque si no fuera por el esfuerzo de muchos gobernadores, esto sería peor el caos que tendríamos, Paco. Exceso de ineptitud y de soberbia, ¿opinas ello, Raúl? Sí, claro. A ver, no puede haber otra opinión de esto, Paco. Escuché una parte de los senadores.
Me parece que a veces estas comparecencias se convierten en verdaderos espectáculos que, bueno, están tratando de cada uno de llamar la atención. Tanto los senadores, que aprovechan lógicamente el foro tener a este subsecretario enfrente, y las actitudes que de alguna forma pudimos observarla, ¿no? Un exceso de soberbia, que es lo que me parece que eso golpea y lastima muchísimo a un hombre que llegó y que estaba en el cargo precisamente por sus conocimientos, por ser un epidemiólogo de prestigio. Sin embargo, el al meterse a la defensa política del actual gobierno, pues ha perdido toda credibilidad. La encuesta de Mega Noticias que dábamos a conocer el viernes pasado, el fin de semana, nos mostraba la poca credibilidad que tiene Gatell ya. Nadie le cree. ¿Sí? ¿Por qué? Por los desaciertos, por sus pronósticos, por su proyecto de una pandemia que supuestamente estaba controlada desde abril. En mayo íbamos a tener luego los picos, luego tuvimos el cambio de modelo Centinela y ahora resulta que no sabemos en realidad cuántos muertos y contagiados tenemos. Lo que es una realidad es que tenemos por lo menos más de 83,000 personas que han perdido la vida en esta pandemia. Y como ya se mencionaba por parte de Juan María, sí, somos de los países que tiene más enfermos y más muertos. Independientemente de que en personal de salud somos el primer lugar, vergonzoso primer lugar. ¿Y esto de qué habla? Pues habla de la ineptitud, de una estrategia congruente, que pudiera llevar a poder aislar a los contagiados. Se ha dicho 1000 veces, la pandemia no es culpa de López Obrador, no es culpa de López-Gatell, pero sí las reacciones que ha habido a lo largo de estos 7 largos meses en desaciertos, en cambios de estrategia, si es que existía, y de alguna forma desestimar lo único que en el mundo hoy hay que sirve para poder evitar este contagio, que es el cubrebocas. Se ha desestimado. El mismo subsecretario no lo promueve por temor a que sea exhibido por el presidente, que no lo usa. Entonces, la larga lista, Paco, y nos podremos pasar aquí 1 hora hablando de los desaciertos, quedan yo creo en evidencia en la comparecencia hoy, que mejor prefieren cancelar la presentación, la comparecencia. ¿Por qué? Porque es que no hay argumentos. Yo escuchaba algunos de los argumentos, incluso con esa, no sé si es burla, esa soberbia, eso que irrita, esa soberbia que irrita tanto a las personas, que lo estamos observando en la actitud del subsecretario López-Gatell. Con eso creo que no hay mucho más que decir y que estamos exactamente en medio de esta gran pandemia y que no tenemos una claridad de estas propuestas que hicieron los exsecretarios de salud, que fue tomada como un golpe, como una acusación. Así es. Y desestimarlo. O sea, eso terminaría con este comentario, Pablo. Así es, Raúl. Estamos hablando, ya casi estamos muy cerca de los 8 meses, con más de 83,000 muertes. Y hoy le decían, ahí en los senadores, le decían, ¿cuántas muertes más se necesitan para que usted renuncie? Y yo aquí extiendo la pregunta y lo comparto con ustedes. ¿Cuántas muertes más se necesitan para que quienes sigan creyendo en López-Gatell y en una estrategia que a todas luces ha sido fallida, cuántas muertes más se necesitan para que caigan en la realidad, Víctor Hugo? Desafortunadamente también los argumentos de Hugo López-Gatell tienen 2 elementos a favor. Uno, el pasado, y otro, el apoyo indiscutible del presidente de la República. Hay que recordar que 2 elementos que mencionó Hugo López-Gatell hoy en esta comparecencia fue volvernos a recordar el estado en el que se dejó todo el sistema de salud, todo el sistema sanitario durante más de 40 años, incluyendo también lo que tenía que ver con las condiciones sociales y económicas del personal médico, por un lado. Y por el otro lado, el argumento que también señala de que hay escasez en el caso de las medicinas oncológicas y demás en todo el mundo, y que eso mismo también le ha creado complicaciones aquí en el centro. Pero bueno,
Desafortunadamente sí, resulta difícil defender a este personaje que comenzó con los mejores augurios, que comenzó como un hombre muy acreditado, pero que por sus propias palabras se fue despeñando, y además por sus propios cálculos, que tomamos al pie de la letra con sus famosos 60,000 muertos, y después con su opinión sobre las mascarillas, y después sobre la manera como se puso del lado del presidente, cuando otros secretarios en otras partes del mundo cuestionaban a sus propios presidentes. Bueno, él optó por darle la razón y darle hasta un matiz ahí de divinidad al propio presidente de la República. En fin, difícil defenderlo, definitivamente. Creo que me preguntas cuántos muertos más bien yo te diré cuándo llegará el juicio, porque también ahí le dejaron entrever que esos 80,000 muertos o más de los que vayamos a acumular todo este tiempo, tarde que temprano serán cobrados en un contexto más histórico y más amplio. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo. Nada más quisiera un muy breve comentario, si es posible, Juan María, sobre la comparecencia del director de la COFEPRIS, que vamos, igual de gris. Bueno, pero fíjate, un gran contraste, Paco, porque entre uno y otro, la verdad es que parecían sol y sombra, y no porque fuera iluminando López-Gatell, sino porque el director de la COFEPRIS tuvo humildad, tuvo un poquito más de sencillez para pedir el apoyo, que para llegar con esa soberbia con la que estuvo hablando Hugo López-Gatell. La verdad es que se tardaron en bajarlo, se tardaron en decirle hasta aquí, porque durante los primeros minutos que empieza a hablar de todo el recorrido, nada más que Hugo López-Gatell tiene 20 años en el sistema, ¿sí? Y a él lo corrieron del equipo de trabajo de la pandemia de la influenza en el 2008. O sea, estamos hablando de un individuo que no puede estar hablando del pasado y que hoy, bueno, hasta, te voy a decir hasta un detalle idiota, Paco, hasta de corbata de Morena, hasta de corbata morada iba Hugo López-Gatell. Él está hablando el presidente de la República, no nos está hablando los mexicanos, no le importa que sean en números reales cerca de 200,000 muertos. Ahora, lo que decía Víctor, nuestro compañero, Víctor Hugo, hay que decirlo, sí, pero ¿quién vino a destrozar lo poquito que funcionaba del Seguro Popular? Este gobierno, lo poquito que sí estaba funcionando y que hoy están extrañando, si no miles, millones de mexicanos que no están recibiendo nada del INSABI, Paco. Ya para cerrar, déjame decir que le decía a Lili Telles hoy en la comparecencia, usted no es bienvenido, usted quería quedar bien con el presidente de la República, no se lleve la mano al corazón, lo recibió así Lili Telles al subsecretario. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Son temas, la pandemia y de los medicamentos que quedan pendientes y que urge especialmente con el tema de los medicamentos, una solución, transparencia. Vamos ahora con el tema de Morena. El tema de Morena, porque llevan más de un año peleándose por la dirigencia, 2 encuestas, van por una tercera y en un pleito terrible al menos terrible en términos de campaña, entre Porfirio Muslero y Mario Delgado. Vamos a ver qué es lo que sale de todo esto, Víctor Hugo. Pues la verdad es que ya salió, ¿no? Yo creo que ya salió porque lo que nos podemos dar cuenta es que dentro de lo que ya salió fue darnos cuenta de que los genes del PRD siguen presentes en este movimiento que no logra todavía su articulación como partido. Y también me diera la impresión, Paco, no sé si lo comparten mis compañeros, de que de alguna manera los dados tienden a estar cargados. Este supuesto, y digo supuesto porque pues así dicen que fue, un empate, cosa que se me hace extraña cuando días antes Porfirio Muñoz Ledo llevaba una ventaja abrumadora y había ganado la primera encuesta y luego la segunda y ahora un empate, pues me lleva mucho a sospechar cosas, ¿no? Pienso que más bien, y luego la designación también de la secretaria, ¿no? De esta senadora Hilda Hernández, que también de alguna manera, Citlali Hernández, de alguna manera obedece también a cierta corriente, ¿no? Que me suena mucho a Marcelo Ebrard, sinceramente. Pienso que hay ahí dados medio cargados que están empujando un poco todo este movimiento a descarrilar de alguna manera a Porfirio Muñoz Ledo, a apuntalar a Mario Delgado y con ello la promesa, aquella promesa que todos en algún momento manejamos que el propio Andrés Manuel le había hecho a Marcelo Ebrard, ¿no? Cuando Marcelo Ebrard renunció, hay que recordar que Marcelo Ebrard renunció a sus aspiraciones a ser presidente y le abrió el paso a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que estamos viendo un poquito pago de facturas. Es pura especulación política, pura especulación aquí con ustedes.
Bueno, por lo pronto, hoy iba a tomar posesión simbólica por Porfirio Muñoz Ledo y dijo, pues no, siempre no, porque llegaron las feministas, Raúl. A ver, el tema me parece mucho más profundo, Paco. Sí. Me parece más profundo porque lo que se está discutiendo es realmente la sucesión presidencial. Así es. No solamente es la dirigencia de Morena. Y a diferencia de lo que habíamos visto, sí, en otros partidos políticos, con una hegemonía y con una estructura vertical, que fue el PRI, así lo manejó durante toda la vida. O sea, siempre había diferencias, pero finalmente en el PRI todos, bueno, finalmente se alineaban a la presidencia del partido y al primer priista que en su momento fue, y así fue durante 70 años, pues era el presidente de la República en su momento, cuando ya llegaron luego los cambios. Pero me parece que aquí realmente esta lucha que estamos viendo, que ha sido encarnizada y que lo hemos visto en muchos municipios, aquí en Jalisco, por ejemplo, pues hubo riñas y hubo hasta balazos en algunas de las asambleas de Morena. ¿Qué se está disputando? Se está disputando la presidencia de este país. Me parece que lo que hoy estamos viendo es esta lucha entre quién será el sucesor de López Obrador, quién estará al frente de Morena para impulsar ya sea la carrera de Ebrard o la carrera de Claudia Sheinbaum, digamos estos dos candidatos que se ven en el escenario y que de alguna forma estamos observando. Esa es la razón de esta lucha. Si no hubiera esto, el poder elegir, por ejemplo, a los candidatos de la próxima elección del 2021, poner a las propuestas a candidatos a presidentes municipales, a diputados, es el poder lo que estamos viendo y por eso van a luchar pues hasta con sangre como estamos observando. Así es, y se están jugando el todo por el todo, bien mencionas, no solamente es el poder del partido, de este movimiento de regeneración nacional, sino también el camino a la candidatura presidencial en 2024, pero finalmente a todas luces revelan lo que pasó en muchas ocasiones con el PRD, esa fuerza de las tribus, de las llamadas tribus por alcanzar el poder y que ahora a lo mejor son 2 o 3 o 4 en Morena, pero finalmente se están disputando y pueden terminar con el partido. Ya decía el presidente, mucho pueblo para tan poco dirigente. Juan María. Pues no sabemos si se lo dirigió a Alfonso Ramírez Cuéllar en la semana pasada que hizo esa afirmación, pero pues estamos hablando del gran elector. Déjame decir de entrada que qué luminosos mis dos compañeros, La verdad me dejaron poco de qué añadir con lo que han apuntado los dos. Creo que estamos ante un caso muy particular, lo que dice Raúl, estamos viendo hacia hasta el 2024, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo si es Mario Delgado, está apuntándose ya la batería rumbo a Marcelo Ebrard, y con lo cual sería ese pago de factura de lo que está hablando Víctor Hugo con respecto a lo que ocurrió en 2012, cuando efectivamente Ebrard salió arriba en la encuesta, y no como ahora están el caso de Muñoz Ledo y Delgado, con poquito que es así muy, muy sospechoso, realmente decir, ¿por décimas? ¿En serio? Eso te llevas a preguntar si realmente esa encuesta fue así de transparente. No, Ebrard sí le ganó de calle, no, si no de calle sí le ganó de manera clara a López Obrador, pero él declinó en aquel momento. Entonces, si se trata de Mario Delgado, ya se están apuntando las baterías hacia Marcelo Ebrard. Si se diera en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, no sé qué tan manejable para López Obrador vaya a ser Muñoz Ledo, con lo poco que le pueda quedar de energía, porque ya es un hombre mayor, no sé cuánto tiempo le pueda quedar, pero no sé hacia dónde irían, si allí se acomoda mejor Claudia Sheinbaum. Lo que sí creo es que hay grupos que preferirían ver a Alfonso Ramírez Cuéllar continuar como presidente, y allí estarían Berta Luján, estarían la propia Sheinbaum, para pensar precisamente en el 24, pero no están pensando en el 21, y el 21 hay que considerar el peso que tendrán 15 gubernaturas, con lo que los gobernadores pesan en este país, más toda la Cámara de Diputados con lo que va a representar. O sea, estamos ante una situación en donde es lo que decía Víctor, es un movimiento, no es un partido político con una estructura, y también ¿dónde están los organismos electorales, Paco?
Se supone que ya estamos en el periodo electoral, ya no tendría que haber procesos internos, ya se debieron culminar y sin embargo tanto el INE como el TRIFE siguen apanicados frente a lo que está imponiéndoles López Obrador. Así es, y lo que representa Morena en todo ese proceso electoral. Decía hoy Alfonso Ramírez Cuéllar en una entrevista, no hay dos presidentes, refiriéndose a Porfirio Muñoz Ledo, solo hay uno. Acataremos, fíjate, decía, acataremos la decisión del tribunal, aunque no nos guste, pues la decisión va a ser que van a una tercera encuesta, que seguirá Ramírez Cuéllar como dirigente nacional hasta pasadas las elecciones. Así es de que tanto que no le guste, no estaría tan de acuerdo. Víctor Hugo. No hay que olvidar otro factor, Podrán estarse peleando, es cierto, pero van a tener que llegar a un acuerdo, porque finalmente esa es una de las características de Morena. Ahí convergen muchas corrientes muy encontradas, pero van por carriles diferentes, pero con objetivos similares finalmente. Van a llegar a un acuerdo, eso es lo que yo preveo. Y también no hay que olvidar que aquí hay un gran elector. Morena está hecho al modo y a la manera de un solo hombre, que es en este momento Andrés Manuel López Obrador. Al final del día, quien va a tomar la decisión final, sea Porfirio o sea Mario, va a ser Andrés Manuel López Obrador. No nos hagamos guajes. Andrés Manuel López Obrador va a ser determinante para poder elegir quién va a ser su sucesor. No tengo la menor duda de eso. Ya hubiera tomado una decisión, ¿no? Porque está minando finalmente a su propio partido. La política, mi querido Paco, tiene caminos muy oscuros y muy intrínsecos que a veces los mortales, los de abajo, no entendemos. Solo unos cuantos, dicen. A ver, Raúl, ¿tú opinas lo mismo? No, fíjate que ahí difiero de lo que Víctor dice. Yo por eso hacía referencia a los 70 años de hegemonía del PRI. López Obrador, con las declaraciones que señaló de Alfonso Ramírez, ¿sí? El dejar que esto corra de alguna forma así, me da la impresión, o sea, a ver, y es una sola impresión, ¿sí? De que el presidente realmente no está metiendo la mano, aunque sí entiendo que Mario Delgado puede ser el que le convenga a él. Ya hemos visto a Porfirio Muñoz Ledo, como tú lo has dicho, es de un colmillo retorcido, ¿sí? Enorme, gigante, que muestra gran lucidez a pesar de su edad, claro, y su físico mermado, pero sigue mostrando esa brillantez que de alguna forma pudimos ver en el pasado de este hombre, ¿sí? Y sí, lo hemos visto en el primer informe del presidente López Obrador, cuando lo invitó también ahí a hablar al Zócalo, pues Porfirio Muñoz Ledo por lo menos no se ha mostrado, digamos, como un hombre que esté sometido al capricho del presidente. O sea, es lo que me deja ver. Sin embargo, bueno, creo que hoy es una lucha intestina y que el presidente ha dejado correr, porque finalmente creo que el presidente va a seguir buscando lo que quiere, una hegemonía fuerte para el 21 y dejar que corra. No estoy seguro que el presidente esté pensando realmente en el 24 como para pensar en su sucesor. No estoy tan seguro, me confunde un poco las señales que veo. Yo insisto, sí, ya debería de tomar cartas en el asunto y poner orden en su partido. Voy contigo finalmente, Juan María. Mira, Paco, yo creo que si recordamos, Andrés Manuel López Obrador se mueve como pez en el agua, en el caos. A él le gusta que esté la situación complicada, compleja, es donde a él le gusta. A mí no me extrañaría que el propio López Obrador sienta que en este momento que Morena acapara todos los ojos y que acapara toda la atención, va permitiendo que otros movimientos no estén alcanzando notoriedad, no estén siendo observados y toda la atención se la está llevando Morena. Ahora, ve la forma en que actúa, es hasta perversa, Paco, cuando el presidente habla de Frena 2 y le dice Claudio X González, no se equivoque, esto no es Frena 2, esto se llama Sí por México. Frena está en su espacio, está en su ambiente, pero ese es el juego, a eso juega López Obrador. Como no gobierna,
tiene 24 horas para hacer política, Paco. Caray. Juan María Naveja, te agradezco mucho. Vamos a hacer una pausa, regresamos, tenemos todavía temas aquí para opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Vamos a hablar de la más reciente gira, por así llamarlo, de la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, allá en Europa. Estuvo, entre otros países, estuvo en Francia, estuvo en París, evidentemente, estuvo en Italia, en el Vaticano específicamente, entre otros puntos. Fue invitada, según lo que se tiene de información, invitada por el Liceo Carlomagno para una presentación de libros, en fin, cosas de ese tipo. Nada oficial, pero dentro de este entorno, lo que llama la atención es la entrega de una carta al Santo Padre en la que exhorta y pide disculpas, le pide que la Iglesia se disculpe con los pueblos originales. Y aquí el punto, se los pongo aquí porque eso es lo que yo pienso, que no hay más problemas más importantes en el país que resolver en medio de una crisis económica, recesión, en medio de una pandemia, a nivel internacional en donde Francia está enmarcado dentro de los países con mayores problemas de una segunda ola de contagios, que no hay cosas más importantes que solicitar, que pedir o que exigir disculpas a un evento que pasó hace tantos años y que no va a cambiar en nada la vida de los mexicanos. Raúl. Bienvenido al nuevo circo, ¿sí? Bueno, a ver, pienso como tú exactamente sobre este tema. Me parece que, a ver, estas cartas que hace un año, en marzo del 2019, que mandó la primera al gobierno español para pedir exactamente lo mismo, sí, estuvimos entretenidos con ese tema, entramos en el debate, en la narrativa del presidente. El presidente le gusta llevar a la opinión a donde él quiere, donde él de alguna forma se siente cómodo, y como tú bien lo dices, sí, estamos entretenidos hablando de esta nueva petición que ahora hace al Vaticano para pedir para que se ofrezcan disculpas a los pueblos originales, sí, de América por los agravios que cometió la Iglesia Católica a lo largo de estos más de 500 años que tenemos del encuentro, del descubrimiento de América. Pero, a ver, a mí me parece que esto entra dentro de este escenario. Tenemos el tema de la pandemia que ya hacíamos referencia. Tuvimos el fin de semana, el segundo fin de semana más violento de un fin de semana con más de 119 homicidios ocurridos en el país. Tenemos la falta de medicamentos oncológicos y de los servicios médicos en general. Tenemos la crisis económica con un proyecto que no se ve claro y que el mismo Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda, hoy en su artículo del Universal señalaba que son palos de ciego lo que está dando el gobierno y que la crisis económica es tremenda. Y, por cierto, titula su columna "Y las palomitas", hablando precisamente de que estamos nuevamente en otro tema de entretenimiento. Podemos mucho hablar que si la primera dama, que si no es primera dama, que si lleva la representación de México, nos guste o no, es la esposa del presidente y tiene por ese simple hecho una representación que lleva en esta gira. Pero hay canales diplomáticos. Pero me parece que todo esto entra en un entorno, Paco, perdóname, sí, de entretenimiento. Sí, y te decía, pero hay canales diplomáticos, para eso existe la diplomacia en el mundo. Y tenemos aquí a un canciller, a embajadores, que son quienes definitivamente llevan la representación de nuestro país. Sí, pero el presidente hace lo que quiere. Lo que le da la gana. Esto rompe este tema de que, bueno, pues acuérdate que las instituciones no cuentan. ¿Cuáles? ¿Las instituciones o sus instituciones?
Creo que su institución matrimonial sí está funcionando y nos han involucrado en toda esta problemática. Mira, Paco, recordemos que aunque es mera especulación, este tema de las disculpas, tanto a España como al Vaticano, se le adjudica a la señora Gutiérrez Müller. Desde hace tiempo, tras bambalinas, los que tienen muchos conocimientos lo han venido señalando. Yo sí creo que fondo es forma. Y como tú dices, Paco, había representación diplomática. Mira que yo no estoy en contra de que viajen, A mí me parece que al presidente de la República le hubiera caído muy bien ir a Roma, ir a Austria, como estuvo el día de hoy, ir a Francia. No sé por qué no han incluido a España, pero vámonos a las formas que se han seguido. ¿Cómo nos dimos cuenta que la señora iba de gira? Porque ella nos lo informó a través de sus redes sociales. Y una vez que salió en redes sociales, el presidente nos dijo, sí, Beatriz anda por allá, fue a Francia, fue a Europa, y entonces ya empezaron a informarnos vía Twitter de las actividades de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. El cargo de primera dama no existe. Es un mero formalismo, claro, pero ella lo renunció. Creo que en este caso, fíjate, si hubiera ido el canciller, el subsecretario para Europa, hubiera ido la secretaria de Cultura y ella como cabeza de esta comisión de promoción a la lectura, se hubiera entendido, porque estás haciendo valores entendidos y entonces sí tenía una cierta representatividad. A ver, México no es Bacuspana, Tabasco. México es uno de los principales países en el mundo y más en materia diplomática. Ir con el Papa Francisco y sobre todo con una majadería pidiéndole que dé disculpas y dejar fuera España, de verdad, digo, a menos de que mañana, hoy estuvo en Austria, vamos, a menos de que aparezca en España, pero no sé con quién se va a entrevistar. Tanto Pedro Sánchez como el rey Felipe no han tenido mucha simpatía para estas peticiones de disculpa, Paco. Bueno, y habrá que aprovechar esta segunda proceso de contingencia y de confinamiento en Madrid, específicamente en Madrid, que a lo mejor por esa razón no toca suelo español. A ver, hay varias lecturas, hay varios, digamos, esto que podría quedar en anécdota, ¿no? Tiene varias lecturas. Una, primero estamos viendo, coincido con Raúl, en toda su extensión y en toda su maravilla, un circo de varias pistas, de 3 pistas como esos circos de antes, en donde, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo es el mago del trapecio, ya lo hemos visto, pero Andrés Manuel López Obrador se ha convertido por excelencia en el mago, el gran mago general de este espectáculo, un mago que nos saca de la chistera las historias más fantásticas y los trucos más extraordinarios para tener nuestra atención en otra parte. Es cierto, ¿qué tan importante es este perdón? Habrá que recordar varias cosas. Uno, los papas ya han pedido perdón, El Papa Francisco, por ejemplo, pidió perdón por la cuestión de la colonización allá en el 2015. También pidió perdón por los estragos en América Latina. También allá en julio del 2015 tengo este dato. O sea, y también el Papa Juan Pablo en su momento pidió perdón. O sea, y cambió la historia. Son figuras, digamos, que son reconciliaciones. Es como el perdón que piden por los padres pederastas, ¿no? Así es. Entonces son figuras simbólicas que nada más sirven para llevar una narrativa ahí de corte político, diplomático. Pero bueno, finalmente el punto, estamos ante un circo. Sí creo grave la falta de respeto hacia la cuestión diplomática, que es algo que tienen en común todos los presidentes en este país. Le faltan constantemente el respeto a nuestros políticos de carrera, a nuestros diplomáticos de carrera que se preparan durante años y que, por cierto, hay gente muy capaz, los terminan haciendo a un lado. Desde poniendo personajes impresentables a cargo de puestos representativos, hasta, bueno, enviando con todo el respeto a la señora, que merece todo el respeto, pero que bien podría haberse utilizado una medida diplomática más seria y más formal. Ese es el segundo punto. Y terminar con el punto de que al final del día, pues bueno, ¿por qué lo hace el presidente? Como dice un viejo político, lo hago porque puedo y porque tengo con qué. Mira, Paco, hoy hay una fracción del artículo de Eduardo Ruiz Gili en el periódico El Economista, y en esta parte él recuerda lo que fue
el Tratado de Santa María Calatrava del 28 de diciembre de 1836, en el artículo segundo de ese tratado definitivo de paz y amistad entre México y su majestad, la católica, la reina gobernadora de España, señala: habrá total olvido del pasado y una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles, sin excepción alguna, cualquiera que sea el partido que hubiesen seguido durante las guerras y disensiones felizmente terminadas por el presente tratado, en todo el tiempo de ellas. O sea, que estamos bordando sobre algo que existe, Paco. Sí, aquí, perdón, y nada más una aclaración, Paco. ¿Por qué no le pedimos perdón a Francia por lo que ocurrió en 1866? ¿O por qué no le pedimos un perdón a Donald Trump en la guerra con los Estados Unidos en 1846? Piensen que el diablo se le aparece a quien le conviene. Sí, insisto, bien lo decía Raúl Frías al inicio de este tema. Es otro distractor y lamentablemente todo el mundo cae, y yo insisto, y lo voy a seguir subrayando, esto no va a cambiar de nada la historia de nuestro país, ni del mundo, ni de los mexicanos. No me voy a sentir mejor y más libre si me dijeron gracias, o se le dijeron a los pueblos originarios disculpen. No va a pasar nada, pero es un distractor. Rápidamente, antes de que termine este tema, estamos hablando del tema de la conquista. Bueno, hoy, evidentemente, Cristóbal Colón debería de estar recibiendo flores y esas cosas para conmemorar esta fecha. Bueno, casualmente 2 días antes de esta fecha tan importante, lo quitan de su monumento, se lo llevan a restaurar y ahora corre el riesgo de que ya no regrese. ¿Cómo lo ven, Raúl? Fíjate que, a ver, sí, o sea, parece inoportuno el tema. Casual. Yo no sé, hay una gran confusión. A ver, Cristóbal Colón es el genovés que se encontró la Nueva India, América, que se encontró en esa ruta, ¿sí? Pero, bueno, no fue el conquistador fue Hernán Cortés y, bueno, pues toda esta gavilla de personajes que llegaron con Cortés posteriormente. Pero en estas fechas siempre hay mucha confusión. Yo por eso quizás me refugio un poco en el tema del 12 de octubre en Jalisco, donde se celebra la Virgen de Zapopan. Y se deja a un lado el tema del encuentro a los dos mundos o el descubrimiento de América. Me parece que fue un asunto, un desatino del gobierno del Distrito Federal. No sé si la intención sea tratar de borrar esa parte de la historia, no sé si sea... A ver, las historias de los pueblos así son, ya pasaron. Tú puedes ir, por ejemplo, a España y encuentras todavía un monumento gigantesco a Franco. Y eso que fue rechazado terriblemente. Encuentras también Napoleón, ¿sí?, en Francia, y tienen monumentos que lo siguen recordando en su momento. Entonces, yo no sé si realmente sea una intención. Me parece inoportuno que hayan quitado la figura de Colón, de ahí de la Avenida Reforma, sí, en este momento. Pero quiero entender que no sé si sea con una doble intención, aprovechando todo esto que estamos comentando, de las cartas, los agravios, la solicitud de disculpas, y quitarlo para que no sufra el vandalismo que normalmente el 12 de octubre se le presentaba a esta imagen de Colón. Pero vamos, deja tú esta parte. Ok, no está, no hay ningún problema, no pasa nada, pero ahora que surge el fantasma de ya no regresa, porque es y se va a poner a consulta, déjame ponerlo así, se va a poner a consulta si regresa o no Colón a su monumento. Juan María. Así es, como tú lo estás diciendo, el secretario general de Gobierno de la Ciudad de México en esos términos ya no se comprometió a regresar la estatua de Colón. Y mira, Paco, en cuestión de estatuas, idéntica, Raúl te lo puede decir, está la de Guadalajara sobre la avenida López Mateos, está la que se encuentra en Manhattan, en Nueva York, está una de las principales plazas de España, que es la Plaza Colón. O sea, podríamos hablar el mismo tipo de monumento en varias partes del mundo. Y tienes toda la razón en una cosa, Paco. ¿Cuántos años duramos sin relaciones diplomáticas con España?
casi 50 años. Y eso impedía que tuviéramos el flujo comercial, el flujo turístico que existía. No necesitábamos de relaciones diplomáticas entre los dos países para tener ese hermanamiento. Más grave todavía, nos estamos aproximando a la crisis económica más severa del último siglo para México y estamos golpeando a nuestro segundo socio comercial a estas alturas del partido. ¿Sabes cuántos inversionistas van a decir? Pues ¿sabes qué? Me espero un poquito en lugar de seguir inyectando, porque volteé para todos lados, y verás de dónde son los bancos. Así es, Víctor Hugo. Hechos históricos, son hechos históricos ya pasados, y hay que recordar que también están muy llenos de mito, de mentiras históricas, como todas las historias de las naciones que se conforman con una amalgama de realidades y de fantasías. Una moda más, así lo veo yo, y hace bien Raúl en tratar de acobijarse en la Virgen de Zapopan, porque yo también lo estaría tratando de buscar ahí el consuelo en estos tiempos en los que la verdad nada más veo mucho teatro, mucho circo y no atacando lo que es urgente y necesario. Y el tiempo nos va a alcanzar, tarde que temprano el tiempo nos va a alcanzar. Es mi reflexión. No más que a Raúl se le van a poner celosos las vírgenes de San Juan de los Lagos. Sí. Tienes el conflicto de intereses. Claro. Vámonos rápido, que nos quedan escasamente 6 minutos y yo quisiera tocar otro tema, que es el tema de los fideicomisos. Y para arrancar este análisis quisiera tomar lo que decía Sabina Berman en sus redes sociales. Decía, para señalar que la extinción de los fideicomisos, recordemos que se le dio carta final, aunque todavía falta el Senado, a 109 fideicomisos. Dice, la extinción de los fideicomisos es tanto como dinamitar un edificio bien construido con corruptos adentro. ¿Cómo lo ven? Adelante, Víctor. Qué interesante reflexión. Un edificio muy bien construido con corruptos adentro. Y la reflexión es, ¿por qué de nuevo con el hacha, hombre? ¿Por qué si hay fideicomisos que han probado su solvencia, su calidad y además que cumplen una función de ayuda en este entramado burocrático que tenemos? Porque eso es parte por lo que surgen los fideicomisos, para poder brincar esa lentitud de ese elefante blanco del que ha hablado muchas veces Andrés Manuel López Obrador, que es el gobierno, para poder ser más expedito, más ágil, tanto trabajo de investigación, de cultura, de creatividad, precisamente para eso fueron. Pero bueno, hay que barrer con todo, porque todos en este contexto son culpables y son corruptos. Me preocupa que es momento en el que no ha dicho, como en otros tantos casos, quiénes son, ni qué hicieron, y ni mucho menos castigos. Así que lamento esto porque sí creo que es un paso, es un retroceso en muchos aspectos de nuestra vida pública, muy importante. Fíjate que coincido con lo que dices, y a lo mejor está tomando un poco en cuenta, déjenme de ser soberbio, un poco en cuenta lo que yo menciono. No hay hay muchísimos fideicomisos que entiendo yo que había una enorme corrupción a su interior, que el dinero pasaba y pasaba. Ponía el ejemplo del Fonden, cuántas veces llegó la asistencia a los estados lastimados, a las comunidades, y nunca llegaba al objetivo, a la meta, y un año o dos después encontrabas almacenes repletos de ayuda, ahí guardada, sellada. Pero no conozco uno solo que diga, este fue el culpable. Y a lo mejor, para evitar eso, arraso con todos. Juan María. Pues mira, Paco, yo creo que si vemos las imágenes de Meganoticias en Tabasco y ves personas que tienen su casa con 2 metros de agua y que no pueden ni siquiera entrar y que tienen que transportarse en lancha, pues entonces empiezas a preguntarte qué es mejor. Empezar una reestructuración ordenada, metódica y que vaya llevando. Estamos hablando nada más del Fonden, porque también podríamos hablar de otros fondos como la cuestión sanitaria, en donde también está implicada, y la científica, cultural, la deportiva, porque luego cuando no ganas el Oscar o nunca lo ganabas, no te acuerdas de todo esto, porque cuando vas al Mundial y no pasas al 5º partido, tampoco te acuerdas. Vas a los Juegos Olímpicos y regresas con 2 medallas de bronce y quieres que los atletas cumplan con un gran desempeño. Yo confío, Paco, tenemos ahora la instancia del Senado de la República. Me parece que el Senado tiene la gran oportunidad de mandar un buen mensaje, y si no, pues Paco, prepárense, porque viene una cantidad de amparos
impresionante. Y esta cantidad de amparos viene por gente que sí sabe, gente que está muy lastimada, científicos, técnicos, que están viendo interrumpidos sus trabajos. Nada más para poner un solo ejemplo, 19 estudios vinculados con el COVID están siendo ya suspendidos por este problema de los fideicomisos. Terrible, terrible. Ahora que mencionabas el tema del deporte, de las medallas olímpicas, y uno dice, a ver, está echando por tierra el fondo que apoya al deporte mexicano para este tipo de eventos internacionales. Y tienes enfrente a Ana Gabriela Guevara señalada de corrupción, de mucho dinero, y no pasa nada. Raúl. Es que no, exactamente. A ver, el proyecto... esa idea destructora para luego construir, y tú lo recordarás, en este programa hace 2 años lo decíamos, o sea, al presidente le gusta destruir para luego empezar a construir. Lo hizo con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo hizo con las estancias infantiles, lo hizo con el Seguro Popular, lo hizo con los organismos autónomos, ¿sí? Todo eso es lo que ha hecho exactamente el presidente, de alguna forma presumir que hay corrupción, ¿sí? O tiene información que finalmente no se refleja, como tú bien lo dices, en denuncias ante la fiscalía, en detenciones y en sanciones a los corruptos. ¿Y qué se da? La de machetazo, como decía Víctor, ¿sí? Se corta todo de alguna forma, lo bueno y lo malo, como decía Berman en el comentario que hacías. Sí. Se dinamita un edificio completo con algunos corruptos adentro y en ese edificio pues va de todo. Eso es lo que está pasando lamentablemente, y además la narrativa del presidente, ¿sí?, señala que esos recursos van a ser directamente a los apoyos, pero también dice que van a ser para el sector salud. Entonces, seguimos con mentiras, seguimos sin tener claridad exactamente si van a entregarse los recursos directamente o se van a ir a la necesidad del sector salud. En fin, me parece que sí, el presidente, esperemos que en el Senado haya ese orgullo, esa defensa ciudadana de, no defender si hay fideicomisos corruptos o si hay aviadores dentro de ellos, que se sancione y se castigue. Pero ya lo decía Juan María y el ejemplo es clarísimo. Qué frustración sentimos los mexicanos cuando vamos a los Juegos Olímpicos y nos traemos de bronce, si bien nos va, y alguna de oro de vez en cuando. Pero no estamos defendiendo este apoyo que hay para los deportistas de alto rendimiento. Y lo mismo pasa, todo el mundo nos sentimos orgullosos cuando vimos que Roma ganaba premios internacionales, la película mexicana, ¿sí? Y esa película se grabó, se filmó con apoyos de Fidecine. Entonces, esas son las incongruencias. Presumimos los recursos naturales de este país, los fondos que defienden los recursos naturales y los estudios ambientales, pues no tienen futuro porque en este gobierno se le está apostando a la energía fósil y no al futuro, a la energía renovable. Entonces, es muy preocupante. Espero que en el Senado, tengo mis reservas, pero espero que en el Senado puedan detener esta idea destructora que tiene el presidente de muchas de las cosas que desde su visión hay corrupción pero que no se demuestra. Sí, aquí lamentable, antes de irnos a un corte, lamentable, quedamos con esa duda todos los mexicanos. Primero, si el Senado va a defender y va a poder detener esta situación. De no ser así, ¿qué va a pasar con los recursos? El gobierno dice se van a seguir distribuyendo. ¿Cómo? No lo sé. Si esa será una vía libre de corrupción o no, o va a generar mayor corrupción. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Vámonos con los memorables para ver cómo los mexicanos vemos con humor nuestra historia. Pues ahí está, no puede faltar el humor de los mexicanos. Hasta aquí para opinar y como siempre es un gusto. Gracias compañeros Raúl, Juan María, Víctor, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted que nos permite darle nuestro punto de vista y usted tenga la mejor opinión. Muchas gracias.